estar en el otro lugar. Estoy acá, paso a estar allá, pero acá estoy cómodo, allá no sé en qué situación voy a estar. Sin embargo, la incomodidad para mí terminó siendo de los regalos más hermosos de la vida, y a medida que descubrís que de cada incomodidad nace una nueva perspectiva y una capacidad de autoobservación y conocerte como un ser más expandido, sos esto, pero también sos esto, pero también sos todo lo que vayas moviendo en tu vida, te vas amigando con la incomodidad y lo empiezas a usar como una herramienta. Chicos, bienvenidos al podcast. Y de verdad que para mí es un honor tenerlos a los dos, porque he alucinado lo que hemos vivido los últimos 3 días. Ya le vamos a contar a la gente que nos está escuchando. Lo que se ha vivido estos 3 días, del 1 al 3 de diciembre, ha sido impresionante. Yo ya luego daré mi opinión al respecto. Pero antes de empezar, a mí me gusta, obviamente, presentar a mis invitados. Les quiero contar, obviamente, un poquito para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, que vamos a estar hablando del movimiento, porque es algo, una habilidad, creo que intrínseca en nuestra evolución. Es algo innato que tenemos, estamos hechos para movernos. Y nos vamos a meter un poquito, nos vamos a adentrar en ese mundo del movimiento, no únicamente como una disciplina, como una práctica, sino como algo innato que deberíamos hacer y deberíamos practicar en el día a día. Entonces, antes de empezar, si quieren, me gustaría que se presentaran cada uno y que nos pusieran en contexto de qué es lo que ha sucedido del 1 al 3 de diciembre. Bien, por favor, el 1, 2 y 3 de diciembre tuvimos el Festival de Parada de Manos, tuvimos la oportunidad de compartir juntos, y es un evento que tiene ya su tercera edición, que está creado para reunir distintas comunidades en el mundo del movimiento con una, si se quiere, una excusa en común, que es la Parada de Manos. Descubrimos que en todas las comunidades, calistenia, yoga, acroyoga, danza, compartimos esto de sostener el peso del cuerpo en las manos. Entonces descubrimos que era como la mejor excusa para reunir muchas comunidades compartiendo una experiencia atravesada por el plano del movimiento desde un lugar humano, desde un lugar pedagógico, desde un lugar de celebración y compartir. Tomo eso que decís, porque algo que hablamos con Aus es que algo que amamos de estos espacios es generar un espacio donde la gente puede vincularse de manera sana, de manera cooperativa, con la comunicación asertiva y construir principalmente comunidad, ¿no? Lo que decimos, en el festival lo más rico, aparte de los profesores y demás, las profesoras, es lo que pasa entre las personas que se reúnen ahí, que es lo más lindo. Sí, es lo que a mí más me llenó de toda la experiencia, y de verdad aprovecho públicamente de agradecerle la invitación porque ha sido increíble. No tengo palabras para describir todo lo vivido. Era un mundo ajeno a mí, obviamente viniendo del mundo del entrenamiento de fuerza, del gimnasio, etc. Y ya seguramente nos meteremos un poquito más en detalles en lo que fue la experiencia, pero me gustaría que me comentes quién es Agustín y cuál es tu papel también en este mundo del movimiento. Bien, soy una persona bastante ecléctica, creo. Hasta el día de hoy me considero una persona curiosa, que le interesa investigar qué disfraces se puede poner ante la vida y experimentar distintos personajes. Últimamente descubrí a mi criterio de grande el mundo del movimiento con la práctica de la acroyoga, y la práctica de la acroyoga me llevó a compartir eventos sociales, que es lo que realmente tuvo una influencia muy grande en mi visión sobre la vida. Entonces, el movimiento lo experimenté a través de las prácticas grupales, y luego empecé a producir, que fue algo que un guión que estuvo en todos los aspectos de mi vida, la parte de producción y dirección, así que terminé produciendo eventos. Y bueno, así nació el Festival de Parada de Manos hace 3 años, con la idea de reunir todas las comunidades del movimiento con un objetivo de celebrar y compartir. Mire, y es increíble, antes de que te presentes tú, Martín, porque todas las personas que entrevisto, bueno, casi todas, no me voy a englobar a todas, pero todas siempre se terminan definiendo como personas curiosas. Y creo que es lo que nos lleva hasta ese punto de diferenciarnos, ¿no?, del resto de la población, que tenemos esa curiosidad, no solamente por investigar, sino por experimentar, ¿no? Por experimentar, y me encanta lo que mencionaste de esas máscaras, porque al final es un personaje en el que te metes. Es una etiqueta que te pones, y a día de hoy eres productor de eventos, pero mañana venías siendo, no sé si se dice acroyoguista, se dice acroyogi, y a día de hoy también eres productor, y entonces uno se va armando también una figura, y lo importante es
saber luego no amarrarte a esa identidad. Pero ya, eso daría para otro podcast. Hermoso. Martín. Sí. Bueno, Martín, también Mada. Estoy a gusto con Mada, también ser presentado como Mada. Creo que también me defino como una persona totalmente curiosa. Y algo que, digo, en mi búsqueda, ¿no? Que tiene que ver explícitamente con el movimiento, pero algo que me apasiona principalmente es la comunicación. Siempre mi camino en el movimiento y en todo siempre fue encontrar cómo puedo aprender a aprender y cómo puedo enseñarle a las personas a facilitar el proceso de aprendizaje, y ahí me topé que la comunicación era ese punto clave, ¿no? Comunicación entre personas y también comunicación del cuerpo con el entorno, poder ser mejor emisor y receptor. Y dentro de todo lo que hago de movimiento, que he realizado prácticas de parada de manos, de danza, de acrobacia, de capoeira, de entrenamiento de fuerza, creo que ahí siempre lo que más me está llamando la atención tiene que ver con cómo opera la comunicación como cualidad básica humana. Y bueno, también me dedico con Aus a armar estos eventos. Fui invitado por Aus en la segunda edición a producir el evento junto con él. Asumí el honor. Y bueno, acá con ganas de seguir armando más eventos, de seguir trabajando en conjunto. Y en eso voy. Y yo quiero aclarar algo, porque ahí donde lo vemos, donde lo escuchan, este chico tiene 23 años. O sea, eso es lo que más me alucina de todo, ¿sabes? Que escuchar a personas de esa edad con esa capacidad, esa madurez, es brutal. O sea, para mí esto ha sido, y se lo comentaba a Caro antes de entrar a grabar el podcast, de que prácticamente este tipo de situaciones se convierten o terminan siendo como una maestría, ¿sabes? Ver a gente tan joven haciendo lo que hacen y que se diferencian del resto de la población es espectacular. Y yo, para empezar, sí me gustaría preguntarles, porque el movimiento está arraigado prácticamente en nosotros como especie, como seres humanos, y justamente hemos desarrollado un sistema esquelético e muscular porque estamos hechos para movernos, es lo que nos permitió justamente sobrevivir en ese contexto durante toda esa etapa evolutiva. ¿Qué tan importante crees, quien quiera responder, que es el movimiento para nosotros como especie? Partiría de la base que no existe universo sin movimiento. Porque a veces, y es lo mismo con el enfoque evolutivo, a veces hablamos de qué es lo bueno para el cuerpo y qué es lo malo para el cuerpo. Y metemos en algo binario de comer esto me hace bien, comer esto me hace mal, cuando no existe algo que te haga bien ni algo que te haga mal, sino que hay algo para lo que el cuerpo está adaptado y tiene un menor costo, y algo para lo que el cuerpo no está adaptado y tiene un mayor costo. Y uno lo que va viendo después es qué me cuesta más digerir, metabolizar, etc. Con el movimiento pienso algo similar. No hay una necesidad del ser humano de el movimiento en sí está en absolutamente todo. Hasta en los árboles mismos tienen la flexibilidad para soportar el viento está moviendo, el planeta está girando alrededor de una estrella, esa estrella se está moviendo en una galaxia y la galaxia se está moviendo. No existe universo sin movimiento. Entonces, creo que eso es hacer planteado a veces diferente de decir y darse cuenta que si miramos un poco al entorno, no hay algo que no se esté moviendo. Ni hablar si nos ponemos después a ver a nivel atómico y particular, que todo vibración, pero sin siquiera entrar en eso, ¿no? A nivel macro, vemos que las cosas están en movimiento. Y pienso que en el ser humano, en especial, la gran capacidad de movimiento, que lo hablamos el otro día con Ignacio 40, ya amigo de los tres, que el ser humano no es el mejor nadador, no es el mejor corredor, no es el mejor escalador, no es el mejor haciendo prácticamente nada. Sí, podríamos decir que es uno de los mejores lanzando igual, pero bueno, eso lo dejamos de lado y utilizando herramientas, esos patrones contralaterales. Pero quitando eso, lo que tiene de interesante el ser humano es la capacidad de adaptabilidad que tiene. La capacidad de justamente de ser flexible, adaptarse al entorno y poner en juego el movimiento que es necesario para resolver la situación. Y esa capacidad generalista de movimiento que tiene el ser humano, junto con la gran capacidad de comunicación, creo que es lo que nos llevó a hoy pasar de estar bien en el medio de la cadena alimenticia a ser el animal que, si se quiere, está en el control del mundo. Sí, de hecho lo comentábamos el otro día, ¿no? Que el ser humano nunca ha sido depredador ápice. Eso es algo prácticamente reciente en nuestra historia evolutiva. ¿Y qué crees que representa el movimiento en este contexto moderno? ¿O qué debería representar? Una cosa es lo que representa en ese contexto evolutivo,
pero la realidad es que el exposoma de esos últimos 75, 100 años es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Se me viene que es el desafío de volver a conectar con los patrones ancestrales, ¿no? Es la comunicación con nuestra genética. En la expresión del movimiento yo lo veo mucho sobre todo yo vivo más el movimiento emocional, pero veo que se trata de lo mismo, ¿no? Es la materia movimiento, es como el concepto del movimiento. Pero al parecer cambió nuestro foco de movimiento a lo largo de la historia. Quizás hace miles de años éramos puro movimiento físico en expansión espacial, ¿no? Es muy explícita, y hoy somos más movimiento mental. Entonces, creo que en la pérdida de ese equilibrio es que salir a movernos nos da un feedback de información súper importante. Y de repente empezás a tener ciertas nociones en ese feedback también a nivel lenguaje, donde descubrís, por ejemplo, que la flexibilidad es tanto corporal como mental como espiritual al mismo tiempo y funcionan igual. O sea, tienen las mismas cualidades. Ser flexible mentalmente, ser flexible emocionalmente o corporalmente tienen las mismas cualidades. Lo mismo en la fuerza mental, la fuerza física. Entonces, experimentando una, puedes tener una metáfora de la otra. Y yo creo que ahí es donde, en mi caso, tuve un gran crecimiento humano gracias a moverme, practicar yoga y sociales, pero lo vivo de esa manera. Me gustaría agregar algo a eso. Me encanta, y esto que acabas de decir de metáfora para mí acomodó todo, porque uno dice, me vuelvo más flexible de plegado, pero realmente me vuelvo más flexible a la hora de tomar decisiones, pero cuando dijiste eso de metáfora todo encastró perfecto y... Sí, y que es transferible además. Total. O sea, lo que practicas en el escenario, o sea, en el contexto del gimnasio, es transferible justamente a otra. Y ahí justamente lo quería enlazar un poco con el tema de que el movimiento es necesario para el desarrollo cognitivo, para la adaptación. ¿Sabes qué? A ese entorno. Cuando hablamos esto de cuál es el rol que ocupa el movimiento hoy en día, me haría la pregunta de cuáles están siendo las consecuencias y los costos de la falta de movimiento. Veía la contracara de esa pregunta. Para entender cuál es el rol y la importancia de hoy promover que la gente se mueva más, empezaría a preguntarme cuál está siendo el costo de que cada vez las personas se muevan menos. Porque de nuevo, si hablamos de bien o mal y no de beneficios, si no hablamos de bien y mal y beneficios y pensamos en adaptación y costos, ahí para mí está como la pregunta. ¿Cuál está siendo el costo de que las personas estén con sedentarismo? Hablamos de los índices de mortalidad. Puedo hablar un montón de cosas, ¿no? A nivel biológico, pero hay algo a mí que me parece vital que tiene que ver con, y lo venimos hablando hace días, el movimiento te permite ensanchar la vida. Esto que hablamos de que no necesariamente sea la longevidad el objetivo, pero vivir una vida plena. Y hay algo que siempre hablo, y bueno, es lo que nosotros promovemos con nuestra mentoría y nuestro trabajo que acompañamos educación de movimiento, que es generar una práctica que acompañe y potencie la experiencia física. Y me gusta decir experiencia física porque si digo experiencia de vida siento que mucha gente va a pensar que es un montón y es como medio que meto la pastilla. Yo a mi perro le daba el antiparasitario dentro de una bola de queso. Y eso me lo quedo siempre porque me gusta como imagen, porque cuando digo experiencia física no suena tan fuerte como experiencia de vida, pero la experiencia de vida es una experiencia física. Todo lo que vimos a nivel mental, emocional, espiritual está basado en este cuerpo y está plantado acá. Atraviesa lo físico. Entonces, cuando hablamos de experiencia física, necesariamente estamos hablando de la experiencia de vida. Movernos y tener una práctica que acompañe y potencie la experiencia física es una forma de ensanchar la vida, de diluir en tiempo, de vivir de una manera más plena, con todos los beneficios que nos trae la longevidad y del bienestar también físico, hormonal. Un poco por ahí pensaría eso, ¿no? ¿Cuál es el rol del movimiento? Potenciar y acompañar la experiencia física. Sí, y que técnicamente estamos hechos para movernos. O sea, hemos desarrollado todas estas articulaciones y tienen una funcionalidad, un sentido. Y el no estarlas utilizando, pues justamente eso se ve. No me quería meter ya como en la parte fisiológica, pero obviamente las estadísticas están allí, en la puerta del sedentarismo, en la puerta de entrada a cualquier tipo de enfermedades, todas esas enfermedades que la gente dice que no quiere padecer. Y que te das cuenta, de hecho hay estudios interesantes de cómo
lo rápido que se deteriora una persona cuando entra, por ejemplo, a una cama de un hospital. Porque al final tu cuerpo no va a invertir recursos en mantener algo que tú no estás utilizando. Entonces, claro, tiene sentido porque tu cuerpo lo que promueve es ese ahorro energético del que hablábamos, a todos los niveles. Entonces, claro, ahí te das cuenta de la importancia de mantener el movimiento. Además, hay muchos sistemas en el cuerpo que dependen del movimiento. Porque técnicamente la única bomba que tenemos en nuestro cuerpo es el corazón, que permite justamente la circulación sanguínea. Pero todo lo demás, a día de hoy el problema, por ejemplo, el tema de las varices en las mujeres, por los tacones, por el mal patrón de movimiento. O sea, hay muchas consecuencias realmente a todos los niveles. La respiración, la motilidad intestinal, la ansiedad, que a día de hoy también vivimos una pandemia de ansiedad. Y allí yo lo quería juntar con el tema de justamente eso. O sea, cuál es, en este contexto moderno, nos estamos dejando de mover. Eso tiene consecuencias fisiológicas. Pero más allá de esas consecuencias fisiológicas, ¿cuáles son las otras consecuencias que puede tener en nuestra vida como especie y como sociedad? Entendiendo el movimiento que va mucho más allá de un acto, de un gesto mecánico. O sea, aislando la parte mecánica que puede del beneficio a todos los sistemas, viéndolo desde la perspectiva de ustedes que están en el mundo del movimiento, ¿qué se está perdiendo la gente que se está dejando de mover? Más allá de todas las consecuencias a nivel fisiológico. Siento que es un poco lo que decía Amada de probablemente nos estemos perdiendo la experiencia de ensanchar la vida, la experiencia de utilizar un lenguaje más, así como alguien podría saber muchos idiomas o comunicarse verbalmente o gesticular, poder llorar, reírse, enojarse de una forma sana aprendiendo ese lenguaje también, ¿no? Aprendiendo el lenguaje de las emociones. De repente el lenguaje del movimiento te permite experimentar una comunicación mucho más completa, complementar con el resto de las comunicaciones. De hecho, es un poco lo que pasa en el festival. Gran parte del evento te estás comunicando de una forma utilizando todo el cuerpo, cuidando a la otra persona, indicando a la otra persona, dando feedback, corrigiendo. Y empieza a suceder un proceso de comprender el lenguaje, donde ya se empieza a hablar cada vez menos y empezás a entender cada vez más. El movimiento físico específicamente es un lenguaje que no está tan trabajado o tan aceptado como el hablar como estamos ahora. Tampoco lo sabemos, no lo entendemos tanto, salvo personas que están especializadas en el movimiento. Entonces yo lo veo eso como un lenguaje que si no lo trabajamos nos estamos perdiendo la posibilidad de expresarlo. Y generalmente esos límites emocionales que no sabemos cómo comunicarnos, y aunque tenemos todas las palabras y decimos todo lo que nos pasa, probablemente es parte de eso que no sabemos comunicar se encuentra en el movimiento. Agrego ahí también como una idea que sea un poco provocativa, ¿no? De pensar que incluso el lenguaje, cuando hablamos de una lengua, es movimiento. Digo, ¿por qué a los franceses les cuesta, alguna región de Francia, no conozco a todos los franceses, les cuesta la R? Porque hay un movimiento que tienen que aprender con la boca. Hay algo de que el lenguaje también es movimiento que modula el aire. Hay un aire que entra y sale por presiones de ambiente, y el movimiento de la misma boca y de la garganta va modulando el aire. ¿Qué es llorar? Contracciones de diafragma con un ritmo y una cadencia. Hay una cuestión de movimiento, y también está asociado al patrón respiratorio, al movimiento emocional, la velocidad del patrón respiratorio. Entonces, el movimiento en nuestro cuerpo, y recordemos que respirar no es meter aire, sino que es abrir espacio. Por presión el aire entra. La forma en la que abro y cierro espacio dentro de mi cuerpo para respirar también está asociado con un estado emocional. La perspectiva mental que yo puedo tener sobre una situación está siendo intervenida transversalmente, constantemente por también mi cuerpo. Digo, ¿a cuántas personas nos pasó que por ahí estabas de mal humor estabas de mal humor observando una situación y en realidad lo que pasaba es que estabas incómodo o tenías que hacer pis y de repente no tenía ansiedad, ahora no me sentía tan mal, solo que necesitaba tener más espacio con el de al lado o necesitaba ir al baño? Hay algo del movimiento que, del mismo modo que las cuestiones mentales afectan al movimiento y la cuestión emocional también, ni hablar.
Por eso siempre a mí me gusta pensar que cuerpo físico, mental, emocional y espiritual lo dividimos en 4 por el intento de a la hora de hacer un recorte poder adquirir más información. Cuando cortamos la información nos permite entrar más en profundidad, pero hacer el recorte a veces es inútil. Y si la información que obtenés del recorte a la hora de sacar el recorte no funciona, no es válida, porque el cuerpo es físico, mental, emocional y espiritual todo al mismo tiempo. Es todo el tiempo. No son 4 cuerpos, es esto. Y ahí también traigo algo más de que estamos hablando mucho de movimiento, y en esta era con todas las personas que se volvieron populares hablando de movimiento. ¿Qué es movimiento? Movimiento es salir a hacer acroyoga, salir a hacer parada de manos, salir a hacer... Para mí movimiento es todo eso. Y más también, movimiento, hay algo que como una imagen que a mí me gusta pensarlo, que es como si hay un río que va y fluye constantemente hacia abajo, y después hay piedras y cuestiones que lo van modulando y van dándole forma. Para mí, de algún modo, el movimiento es ese río que constantemente va hacia adelante, como todo el resto en el universo, que, digamos, va a tendencia en desorden, y ciertos conjuntos de normas o de condicionantes modulan la forma en la que nos movemos. Una práctica física, como decir capoeira, es un conjunto de normas que hace que una persona a la hora de salir y expresarse, se exprese bajo ciertos límites o bajo ciertas cuestiones que hacen que se mueva de cierta forma, con cierto ritmo. Y todas las personas que hacemos capoeira compartimos. Yo no soy capoeirista, eso, o sea, tengo práctica de capoeira, no me considero capoeirista, eso lo aclaro para capoeiristas de verdad, no tengo la cultura, pero las personas que practican capoeira, todas se están moviendo bajo un conjunto de normas que hace que ese río que fluya hacia adelante, como en constante expansión, se amolde a esa situación. Lo mismo en el gimnasio. En el gimnasio hay ciertas reglas implícitas que conforman la normalidad de lo que pasa en un gimnasio, y por eso la gente se mueve de cierta forma en ese contexto. Entonces, para mí, el cuerpo es puro movimiento constantemente en expansión, modulado por el entorno, ¿no? Y para mí, el explorar el movimiento tiene que ver con empezar a preguntarnos qué pasa entre ese entorno y eso intrínseco que tenemos, como vos dijiste bien, que va en búsqueda de moverse siempre y más, y entender cómo ese entorno está modulando la forma en la que nos movemos. Entonces, una práctica de movimiento es hacer acroyoga, es hacer parada de manos, es bailar, pero también estar sentado haciendo un podcast. Cómo nosotros nos estamos comportando a nivel movimiento ahora está siendo modulado por la normativa vigente que se construye en este espacio. Acá no haríamos una parada de manos. Podríamos, pero sería transgresor, ¿no? O acá no nos daríamos vuelta y le daríamos la espalda a toda la situación. Entonces, estamos en una práctica de movimiento constante, decodificando la información del entorno, realizando una predicción, una hipótesis y moviéndonos de acorde a ese contexto en el que habitamos. Entonces, cuando pienso en práctica de movimiento, es constante, es todo el tiempo. El cuerpo y el movimiento está siendo modulado por todo aquello que nos rodea. ¿Crees que podríamos, obviamente una conclusión un poco simplista, pero que el movimiento es vida y la gente está dejando de vivir? O sea, que literalmente te estás quitando vida al quitarle. Por eso decía, dejando por fuera obviamente toda la parte fisiológica, porque obviamente ahí está bastante claro. El sedentarismo pues, aumenta la probabilidad de muerte por cualquier causa. Pero fuera de esa parte fisiológica, ¿crees que quitar el movimiento de tu vida te está quitando capacidades de experimentar cosas nuevas? Entendiendo de lo que tú decías, y me encantó la analogía de que incluso el hablar involucra movimiento. O sea, básicamente estamos hablando de que el movimiento es parte de nuestra capacidad de comunicarnos, no únicamente con otra persona, sino con el entorno incluso. Yo siento que el movimiento acá está relacionado etimológicamente con la motivación. El movimiento pareciera ser una consecuencia del propósito. No sé si en mi caso no sé si lo pondría como lo primero. Si el movimiento es vida, el movimiento es una consecuencia de la vida, ¿no? Y sobre todo una consecuencia de una intención para con la vida. ¿Y no piensas que podría ser al revés? Que la vida es consecuencia del movimiento. Yo creo que me parece interesante tener ambas perspectivas, porque después está bueno uno sitúa un marco y lanza una pregunta dentro de un marco. Podemos situar el marco de vida trae movimiento, nos preguntamos algo, o movimiento trae vida y nos preguntamos.
pienso que a nivel, si se quiere, evolutivo y demás, es el movimiento que trae a la vida. Pero me parece interesante pensar que luego, bueno, de nuevo, tengo que volver atrás y preguntar a qué llamamos vida, ¿no? Vida como la experiencia consciente o vida como una idea, la palabra vida como una representación de la plenitud o del potencial alcanzado. Porque muchas veces nosotros decimos estoy perdiendo la vida y no te estás muriendo. Estás hablando de la capacidad de vivir la vida en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, para mí hay que definir vida cuando hablamos de esta pregunta. ¿Estoy perdiendo la vida porque estoy perdiendo mis signos vitales o estoy perdiendo la vida porque hay algo que siento que puedo experimentar y no estoy llegando? Cuando hablamos que el movimiento es vida, ¿a qué nos referimos con vida? O sea, mientras hablabas se me viene esto de, en realidad no existe la falta de movimiento. No la encontrás. De hecho, si hablamos de vida de movimiento, no tenemos el lenguaje ni el conocimiento para poder sacarlo. Totalmente. Cuando vas a la mínima expresión de la materia es movimiento y que no es materia. Claro. Entonces, de repente la vida es eso. Es como no podemos hablar de la carencia de movimiento y vida. Entonces, lo que sí podríamos hablar son de los niveles, ¿no? Las medidas, más, menos vida, menos movimiento. Bueno, y también de lo que decía Martín, de lo que represente la vida para cada uno. O sea, allí va a depender también claro, cuando lo mencionaste, va a depender de muchas veces la expectativa que tenga la persona con respecto a la vida. Eso lo comentaba ustedes dos desde el día 1. O sea, nosotros pertenecemos al 5%, y capaz exagero, de personas que se atreven realmente a vivir. La realidad es que la mayor parte de la población son bien automáticos, cogiendo una inercia que mientras más años pasen, es más jodido romper esa inercia. Y que luego te genera miedo. Porque, al final todo está unido. Me encanta porque todo va unido siempre al movimiento. Tú tiras una bola de nieve por una cornisa o una montaña, y mientras más vayas rodando, mientras más volumen agarres, más luego te va a costar detenerla. Entonces, claro, esa persona que se está moviendo en una dirección le cuesta luego cambiar de dirección para cambiar esa inercia que lleva en la vida. Entonces, claro, está intrínseco el movimiento, pero ¿no crees que nos estamos perdiendo de una capacidad de comunicarnos no verbal que mucha gente no es capaz de explotar con él? Totalmente. Y ahí incluso me pensaba, ¿no? En esto trataba de traerme una imagen de personas faltas de movimiento o cómo veo yo en mi entorno la carencia de movimiento, y esto de dejar de movernos es perder la vida. Y me pareció algo curioso, ¿no? Que hablando de un universo que tiende a la entropía, que tiende a la desorganización, y que el cuerpo, cuando se mueve y de algún modo es más caótico, me cae una paradoja, preserva sus funciones. Y cuanto más quieto se queda, es como si la capacidad de economía metabólica física, de inquietud, ahorrar, lo que empieza a hacer es apagar los sistemas. Me parece muy loco que cuanto más movimiento, más que loco, paradójico, cuanto más movimiento, más el cuerpo gana la capacidad de preservarse, ¿no? Hasta cierto punto. Y eso es lo lindo de la vida, que no es o uno u otro, sino que hay una danza de matices en el que uno tiene que ir. Y por eso me gustó esto o agarra, mejor dicho, con esto de que no es unidireccional, no parto de un punto y llevo a otro. Es un constante estar llegando o estar yendo, para el caso es lo mismo. El hecho de que también, ¿no? Uno, pienso en esta imagen que trajiste, ¿no? Cae una pelota por la montaña de nieve y se va agrandando y es cada vez más difícil frenarla. Y creo que el objetivo de una práctica de movimiento es, si se quiere, dejar de ser la nieve que va en la bola y ser la nieve que se queda en el piso y está lista para alimentar cualquier bola que baje por ahí. Hay algo de eso, ¿no? De tener la capacidad y algo de la adaptabilidad y la comunicación. Ahora lo conecto con lo último que preguntaste de comunicación, pero hay algo que buscamos, que es adaptabilidad. En eso que vos hablaste al principio. Estoy jugando a ver cuántos disfraces me puedo poner. No sé si fueron exactamente tus palabras, pero fue por ahí. Hay algo del movimiento y la adaptabilidad. De poder ponerme otras pieles dependiendo de la situación. Y de nuevo vuelvo y agarro con la comunicación. El cuerpo es cuerpo
cuerpo porque no es todo lo que es entorno. El borde entre cuerpo y entorno define lo que somos. Yo soy lo que soy porque no soy. Lo que es entorno es lo que no soy, entonces soy lo que le queda, ¿no? Entonces lo vemos de las dos formas. Y la comunicación entre lo que no soy y lo que soy, como hablaba antes, amolda el movimiento. Y acá viene el punto clave de la comunicación. Comunicación no es solo comunicación verbal. Cuando yo siempre hablo de comunicación, pienso que lo primero a alimentar son las capacidades como receptor, empezar a escuchar lo que pasa en mi entorno, lo que pasa dentro de mi cuerpo y cómo se vincula. La comunicación para mí es el puente entre cuerpo y entorno. Y ese puente es lo más vital, porque si no realizamos predicciones, efectivas del entorno, vamos a estar accionando de manera, si se quiere, incorrecta. Y eso va a tener un costo mayor. Siempre lo digo, y esto lo saco mucho de Joseph Frušek de Fighting Monkeys. Los animales que mejor se comunican son los que más sobreviven. Y yo agrego y digo, las personas que mejor se comunican para mí son los más felices. Incluso independientemente de sedentarias o no. Porque he conocido personas con muchas dolencias, con muchas enfermedades y que genuinamente digo, esta persona es feliz, se la ve tranquila, se le ven los ojos serenos. Casualmente tenía que ver de algún modo con la comunicación. Y pienso que el movimiento es una respuesta al entorno que tiene mucho que ver con ese puente, ¿no? Qué tan sensible y cuántas competencias tengo como receptor para escuchar y en base a eso trabajo mi respuesta. Y ahí viene la adaptabilidad, ¿no? Juego los disfraces dependiendo del entorno. Pero tengo que tener la capacidad de reconocer en qué entorno se está poniendo en juego mi cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo, hablo de mi existencia, o sea, cuerpo físico, mental, emocional, espiritual. Que me hace tomar ciertos personajes o alimentar ciertas bolas de nieve cayendo por la montaña, ¿no? Y ciertas otras no. ¿Y cómo crees, ya volviendo un poquito más al tema del lenguaje, porque claro, sobre todo estos últimos 3 días, viviendo toda la experiencia del festival, o sea, me he dado cuenta de la importancia del movimiento en ese, o sea, en ese, con ese objetivo, en el que te promueva o te permita comunicarte. Y de hecho, cuando no llegamos a coincidir viviendo en México, pero cuando estuve viviendo en Playa del Carmen me aficioné a bailar salsa y me di cuenta que era una forma de expresión en la cual te comunicas con la pareja sin decir una palabra. Y eso lo puedes extrapolar. De hecho, yo aluciné cuando dijiste la frase en la mesa redonda, en el tema del acroyoga, que tienes que confiar, o sea, te juro, una frase que me quedó súper grabada, tienes que confiar cuando no hay evidencia de que puedes confiar en esa persona. Y eso también es comunicación. O sea, estás confiando sin decirle confío en ti. Tú te estás subiendo allí o la estás recibiendo a la otra persona. Y es muy bonito ver cómo todas estas prácticas o todas estas disciplinas confluyen en eso. En que es una forma de comunicarnos sin tener que emitir algún sonido a través de la boca. Entonces, para ustedes, ¿qué les ha sumado en su vida el poderse comunicar a través del movimiento? Porque sé que ambos practican no solamente una sola disciplina, sino de distintas disciplinas. ¿Qué ha significado para ustedes, para Martín y para Agus, el movimiento en esa capacidad de poderte comunicar no solamente con sus parejas, sino con sus empleados, con su equipo, con su entorno, con sus socios, etcétera? Supongo que en mi caso fue un nuevo lenguaje en común que me habilitó esta posibilidad de acercarme a las personas. Yo considero, y quizás nos pasa un poco en este mínimo porcentaje que sentimos que somos de afortunados por un montón de cosas, que también tendemos a alejarlos porque nivel de curiosidad y de investigación y de trabajo mental que hacemos nos aparta un poco de ciertos intereses. De repente en mi vida el movimiento fue una oportunidad de dejar un poco de lado el movimiento mental y poder relacionarme, comunicándome, expresándome corporalmente y trabajando, incluso sin hablar, con otras personas con las cuales temas de conversación probablemente no tenía. El lenguaje del movimiento me bajó mi ego a un nivel donde pude empezar a recibir mucho más amor y me sirvió muchísimo como espejo también
En ese sentido, a mí me gusta mucho, y estoy mucho ahora en el tema de la conciencia de unidad, y esto que estábamos hablando de sos porque no sos lo otro. Yo siento que ese es nuestro desafío, como llegamos acá, en este cuerpo que nos dice, ok, acá hay una evidencia de que somos porque lo que no somos, o sea, somos el descarte del resto de lo que es. Y el proceso de la vida pareciera ser que mientras más movimiento, más lenguaje adquirís, más empezás a recordar que es una sola cosa, que nunca estaba separada, que esto es como una ilusión. Y lo experimentás a medida que tenés más herramientas de lenguaje, a medida que bajás más tus barreras de diferenciarte, ¿no? A medida que bajás más tu ego de creer que sos ajeno al resto. Y el movimiento para mí y los distintos lenguajes permiten eso, permiten darte cuenta de que de verdad sos el otro. No es una poesía, de verdad sos el espacio, de verdad sos el otro. No, y que estaba pensando cuando lo decías que dependiendo del lenguaje, no únicamente hablando, o sea, del lenguaje hablado, porque incluso pasa, tú que sabes varios idiomas, seguramente te pasará que incluso cuando cambias por ejemplo, yo que hablo italiano, cuando hablo italiano, cambia un poco incluso como la tonalidad, cómo expresa las emociones, incluso la personalidad hasta cierto sentido. En el mundo de la práctica del movimiento sucederá un poco igual, pienso yo, ¿no? Ignacio dijo el otro día, ¿no? Ignacio Cuarta, tenemos la capacidad de pensar limitada por la cantidad de palabras que tenemos. Y todos los idiomas se crearon intentando representar la realidad. Y a mí algo que me parece muy curioso, muy, muy curioso, y me encanta, esto me obsesiona, cómo diferentes idiomas, por ejemplo el inglés y el español, totalmente diferentes, desarrollaron palabras para hablar de lo mismo. La humildad, humble, alguien humilde, algo tan etéreo y tan sin forma, porque no es que estamos todos definiendo qué es una mesa. Muy útil, muy fácil, 4 patas, una tabla, tenemos que hablar de la mesa porque hay que apoyar cosas en la mesa, uno inventa una palabra, otro inventa otra, perfecto. Pero ahora, ¿dónde está el límite de lo que es humildad y qué no es humildad? ¿Qué hablamos cuando hablamos de humildad? Es un borde totalmente difuso. Sin embargo, 2 idiomas totalmente diferentes, agarramos una palabra para eso que todos sabemos lo que es sin poder realmente decir exactamente lo que es, le pusimos una palabra que significa lo mismo. Y lo más loco de todo es cómo sabes realmente que esa persona tiene la misma, o sea, un poco como definición. Como yo sé, sí, exacto. O sea, como yo sé que yo el marrón que veo ahí es el mismo marrón que ves tú. Totalmente. No hay evidencia de que sea el mismo marrón. O sea, exactamente lo mismo con cómo interpretamos la... Ahí lo que pienso es que termina siendo lo importante, no que veamos el mismo marrón, sino que nos permita vincularnos. Cuando el idioma nos permite vincularnos, el idioma está cumpliendo su función. Por eso esta cuestión que sucede de que tales hablan el castellano correcto, tales no, me parece... la lengua es una materia viva que se transforma. Y el objetivo de la lengua es habilitar que las personas se vinculen, se comprendan y puedan cooperar. Si las palabras que tenemos nos están permitiendo cooperar de manera clara y asertiva, el idioma es un idioma funcional y está bien. Después, qué es bien hablado, qué es mal hablado, no tiene sentido. ¿Cuál es el objetivo del idioma? ¿No? Entonces, cuando podemos vincularnos de manera sana, asertiva y cooperar, ya después no importa si estamos viendo el mismo marrón. Sí importa que cuando yo diga marrón, los dos sabemos que vamos a apoyar la mano. Si yo tocamos marrón, todos tocamos la mano acá. Yo digo humildad. Sé más humilde. Tu reacción ante esa petición. Si tiene que ver con lo que yo esperaba, estamos bien. Después, si exactamente es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, y si no tiene que ver con lo que tú esperabas, es más un problema tuyo que mío. Porque en base a tus expectativas. Analizaría toda la situación comunicativa ahí. Sí, sería. El contexto, las competencias del receptor, las condiciones en las que el mensaje es emitido, el mensaje en sí, el contenido, las formas. Sí, y lo que tú esperas de esa acción también. Yo sí me gustaría volver a lo de la frase que te juro que cada vez que recuerdo ese momento, me recuerdo de esa frase.
Porque como, ¿sabes qué me parece curioso? Y se lo decía de hecho a esta chica, Caro, o sea, que tengas, y yo creo que incluso en la vida misma deberíamos ser así, ¿no? Confiar cuando no hay evidencia. O sea, yo creo que si viviésemos la vida de ese sentido, sería todo tan bonito. O sea, desde el amor. Yo confío, pues, que así te defraudan. Bueno, aquí podríamos analizar lo que tú decías. Depende de la otra persona, la expectativa, la perspectiva, la autoestima muchas veces. Y la responsabilidad de lo que tú asumas con respecto a esa situación. Pero ¿cuál es la capacidad? O sea, no sé, me llama la atención todo esto de que tienes que confiar en alguien sin que haya evidencia. O sea, y no ni siquiera una evidencia física, porque cuando practiqué durante el festival acroyoga, que me encantó, claro, había una chica que estaba súper fuerte. Yo decía, bueno, si ella es la que está abajo, yo me fío, pero porque la chica estaba súper fuerte físicamente. Pero tienes que haber una confianza incluso más allá de la evidencia que te puede mostrar lo físico. Entonces, ¿cómo conectabas tú cuando en el tiempo que practicaste, que estoy seguro que vas a volver a ello, ¿no? Tú todavía no lo sabes, pero yo sí, que practicaste, ¿cómo generas? ¿Cuál es la conexión que tienes en esa práctica puntualmente como es el acroyoga? Creo que lo aprendí 2 o 3 veces. Con los golpes, con las caídas. No, al contrario. De hecho, mi primera experiencia con esto mi primera experiencia en acroyoga fue tener una maestra de la práctica que me demostró en la experiencia, sin decir ni una palabra, que confiaba en mí incluso más de lo que yo confiaba. Eso lo pude percibir inconscientemente, porque voy a las clases sintiéndome mucho más alto, mucho más elevado. Y la confianza plena que ella, obviamente, después descubrí, lo tenía practicado, era parte de su vida y ya lo había comprendido y lo usaba como una pedagogía y como estilo de vida. Esa confianza tiene el poder de modificar al otro. Porque lo que me está aportando de manera gratuita y desinteresada es mi propia confianza. Me está espejando que yo tengo la posibilidad de confiar. En lo concreto, en la pedagogía de la acroyoga, como yo la recibí, por lo menos acá en Argentina, hay un trabajo pedagógico que yo lo he comprobado después cuando empecé a dar clases, y una de las cosas que más me encanta y con la que más me quedo, y lo uso en todos los aspectos de la vida cada vez que me acuerdo, es que cuando en vos reconoces un acierto o una virtud de la otra persona, es coherente y la podés fundamentar. Si a esa persona le reconoces esa virtud, automáticamente lo que va a hacer esa persona es elevar esa virtud. Y esto me da gusto tener la posibilidad de decirlo, porque lo escuchás, lo pones en práctica con cualquier persona. Tenés que encontrarte a alguien en la calle, un familiar, un amigo, identificar algo que realmente sea una cualidad útil de esa persona, una cualidad positiva y linda, y reconocerlo, ¿no? Como, David, yo escucho tus podcasts y me encanta el tono con el que los guías y la tranquilidad que me genera. Entonces, probablemente si yo le digo eso a una persona que todavía no lo hizo consciente y no lo reconoce, le va a tocar el corazón. Entonces lo va a empezar a potenciar. No importa las cosas que no nos salen bien, pero que potencies lo que te identifica, va a hacer que el resto de los recursos de tu vida los puedas poner al servicio de eso. Y esto se ve. Yo lo puedo experimentar en mis primeras clases con alumnos. Después lo empezás a adquirir, y en este reconocer el potencial de los demás, lo más hermoso es que esa misma habilidad después la puedes usar con vos mismo. Entonces puedes reconocerte y decirte a vos mismo cuáles cosas de verdad estás haciendo de una forma linda, de una forma auténtica, y te hacen bien. Y sí, una de las cosas que yo creo que más me llevo de estos 3 días en el festival, y era viendo a Martín haciendo las clases, y yo decía, es que, no sé, y aquí, bueno, de repente una crítica también a la sociedad en la que vivimos, que yo creo que es mucho más destructiva que constructiva. Yo lo viví en el entorno en el que me desarrollé, en el que crecí. Cuando hacías algo mal, se te destacaba lo mal lo que habías hecho, pero cuando hacías algo bien, no.
Y yo viendo las clases de Martín, que todo era, qué hermoso, ay, cómo empujaba a la gente y cómo eso te sube el ánimo. También lo vi con Gonza, que lo tenemos aquí al lado. Yo decía, estoy haciendo una cagada aquí, no sabía ni sacar una media luna. No, perfecto. O sea, te das cuenta que la forma en cómo te comunicas, ya obviamente volviendo al lenguaje verbal, puede cambiar la forma justamente en la que la persona piensa sobre sí mismo en una situación particular. Y eso hace que se eleve esa confianza. Y yo creo que eso también es lo que te permite que tú justamente puedas confiar, ¿no? Si confías en ti mismo, es más probable que puedas confiar en alguien más, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría agarrar acá. Voy a la primera con esto que acabas de decir. Yo en un modo llegué a esta conclusión similar que hablaba Gus a través de la acroyoga en mis años de enseñar. Bueno, tengo 23, pero son 8 años que enseño. Empecé bastante joven a enseñar. Y creo que quizás porque un poco me cuesta incomodar a las otras personas en que las otras personas se sientan mal, pero también porque encontré utilidad, entendí que el camino es destacar lo que va, como lo que acaba de decir Agustín, y creo que no lo puedo decir mejor que él, así que, ¿no? Como potenciar y destacar lo que está bien. Y hay algo acá que me parece muy útil en la práctica de movimiento, que de base, la base de la pirámide de una práctica es que uno pueda que pueda adherirse a la práctica, es decir, que pueda sostener la práctica en el tiempo. Y para eso la práctica tiene que empoderarte. No puede la práctica bajar tu autoestima. Al revés, la práctica de movimiento está al servicio de tu autoestima, de empoderar tu tranquilidad, tu serenidad y tu seguridad. Y hay algo cuando una persona, por ejemplo, está haciendo un gesto acrobático o lo que sea, que siempre está el no puedo. Y acá hay un concepto que a mí me parece súper importante y lo aprendí de Santiago Cao, estudiando con él urbanismo y la composición de la normalidad en la vía pública. Yo lo extrapolé en mi espacio de clases, le pedí permiso. Santiago Cao, cartografía sensible, su trabajo, admiración total por él, que él habla de la potencia del poder no. No me acuerdo si él pone poder, coma no, pero ya a mí me gusta decir poder, coma no, en vez de no puedo. Y esto, bajado a lo práctico, yo muestro cómo hacer un movimiento. Hay que hacer este movimiento. La persona intenta hacer este movimiento y le sale este. La primera reacción usualmente es, no puedo. No puedo. No puedo. Lo intenta. Por ahí se frustra de tanto que se dijo no puedo. Yo le pregunto ahora, ¿qué movimiento hiciste vos? Probablemente no se acuerde. Va a tener en mente que quería hacer este. ¿Por qué? Porque si yo digo no puedo, después de la negación no hay espacio para nada. No puedo y ahí se termina. Si yo en cambio digo puedo, no hacer este movimiento, en vez de no puedo hacer este movimiento. Puedo, no hacer este movimiento, empodero todo lo que puedo sí. Y cuando empodero lo que puedo sí, habilito el registro. Estaba haciendo esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que veo y el que estoy haciendo? Que la línea era recta. Entonces, si yo no valido lo que estoy haciendo y no registro lo que estoy haciendo y no reconozco lo que estoy pudiendo sí, no tengo un atril sobre el que trabajar. No tengo papel para pintar. Quiero llegar a algo, pero no sé dónde está la falla, porque no estoy registrando aquello que estoy haciendo. Si yo me empodero en lo que hago, habilito el registro de lo que hago, y sobre aquello que estoy haciendo puedo aplicar corrección o transformación. Pero si yo no tengo ese registro, no tengo nada. Y por eso, ¿no? Me parece importante cuando una persona se está moviendo, digo, ¿desde dónde construimos una acrobacia o un movimiento? Depende de la persona. Si a la persona le sale más fácil desde los pies, bueno, hay que tomar desde los pies. Por eso también la pedagogía, para mí, uno tiene que tener la capacidad de leer a los cuerpos. Y ahora lo voy a conectar con la frase porque es lo que me gustaría decir ahí. Pero los cuerpos hablan mucho. Y si uno tiene la capacidad de leer a los cuerpos y la técnica no se enseña desde una forma fija, sino se enseña por premisas, por tendencias, por vínculos, por relaciones, por principios. Todos estos que acabo de decir se pueden ir adaptando, depende de las facilidades que tenga la persona. Y si la persona ya ordenó los pies, bueno, vamos a ver cómo se ordena el movimiento desde los pies a los brazos. Si la persona ya ordenó los brazos, bueno, vamos a ver cómo se ordenan los pies respecto a los brazos. ¿Cómo se relacionan esas partes? Si la persona logró bien una, bueno, agarramos ahí. Y por eso en las clases siempre busco, una persona no le sale algo, pero estuvo bien el cambio de plano. Nos agarramos de eso, pero estuvo bien el pasaje de pesos. Y conecto, y me gustaría agarrar esta frase
sin ánimos de tirarla abajo porque me encanta esta frase, pero sí ponerme un poco crítico, confiar cuando no hay evidencia. Pero vos lo dijiste. Tu primera instancia fue confiar en la persona porque la viste fuerte. No es necesario ver a la persona fuerte para confiar a su vez en los pies. Y me encanta esta idea de confiar sin evidencia. Pero no creo que exista la no evidencia. Yo creo que constantemente recibimos evidencia del entorno. Porque estamos, claro, estamos interpretando toda la información de forma inconsciente. Quizás a mí me gusta pensar confiar con la evidencia disponible. Eso. Confiar aún con la evidencia disponible. Claro, porque puede no ser suficiente, pero aún así confía. Dar el salto de fe aún con la evidencia disponible. Porque también esto dijiste, ¿no? La vida sería más bonita, sería... Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tenemos que seguir buscando una vida bonita cuando me parece que hace miles y miles de años los seres humanos se dieron cuenta que una vida bonita digo, a Jesús lo crucificaron, a la gente que trató de ser la más espiritual y la más buena de todas terminó muerta de las peores formas. Entonces digo, ¿por qué nos obsesionamos con buscar la vida más bonita? Que no me parece una mala búsqueda, porque siempre lo hablamos el otro día. Lo rico está en la tendencia a, no es la vida bonita, es el estar buscando, es el estar yendo hacia una vida bonita, lo rico. La vida no va a ser bonita. El mundo no va a estar ordenado, pero es el estar ordenando, estar bonitando, estar buscando la vida bonita. En ese entre es que empieza a suceder lo rico. Y acá conecto algo para hablar de lo físico, del movimiento y lo que hablamos del lenguaje. Los cuerpos hablan mucho. Los cuerpos hablan mucho. ¿Cómo separa un cuerpo en el espacio? La gestual. Ni hablar de que tenemos una sensibilidad que ni siquiera pasa por nuestro córtex frontal. O sea, no somos conscientes de todo lo que puede leer en una cara. Lo que yo veo en una cara me genera una respuesta emocional, no mental. Y te interrumpo, porque es brutal lo que acabas de decir, porque hay muchas personas, mira, justamente este año salió un estudio que empieza a mirar cómo las personas, sobre todo mujeres, utilizan o abusan del tema Botox, cómo bloquear una expresión facial. No solamente está bloqueando la capacidad de que tú expreses una emoción, está bloqueando la capacidad de que tú percibas una emoción de otro rostro. O sea, y es brutal. Entonces, por eso, bueno, perdona que te haya interrumpido, pero me pareció brutal de que estamos perdiendo incluso la capacidad de percibir emociones, porque al final somos seres emocionales, o sea, es energía. Y me pareció un acote hermoso porque no somos conscientes de todo eso. Y hay algo que es así, que uno es consciente de las cosas cuando las pierde muchas veces. Y a mí me pasó a través de un proceso de lesión lumbar muy fuerte, en donde pensé que no iba a volver a hacer acrobacia. Ante la situación decidí aceptar la muerte de ciertos MADAs y decir, bueno, voy a empoderar el MADA músico, voy a empoderar mi cantante, voy a empoderar mi poeta, voy a empoderar mi bailarín, porque podía bailar parado, podía bailar salsa. Y el MADA acróbata, bueno, fue una hermosa etapa. Por suerte volví, puedo estar haciendo todas las cosas, pero el valor de todo lo que eso me aportaba, me di cuenta cuando lo perdí. Y uso esto para extrapolarlo, pero lo más importante no es perder las grandes capacidades, la capacidad de jugar al fútbol porque te perdiste el tobillo. Porque esas son las cosas que nosotros sabemos que podemos perder, pero hay muchas cosas que hoy estamos viviendo y estamos viviendo a través de que perderlas en verdad representa una pérdida enorme para la experiencia física y no somos conscientes. Como lo acabas de mencionar, la capacidad de sentir emociones. Asumimos que somos un ser emocional que está... pero de repente te pones Botox y no puedes reconocer una emoción en otra persona. Es inmenso eso. No es una cosita que... Mira lo que nos dimos cuenta. No. Es algo... todo lo contrario, ensanchar la vida, ¿no? Perder volumen en la vida. Si es que si pierdes las emociones, pierdes todo. Y con esto que hablamos de que los cuerpos hablan mucho... y lo que es lindo en la práctica de acroyoga y lo que vos dijiste, aún cuando no tengo tema de conversación puedo compartir un espacio. Eso es increíble, porque los cuerpos hablan mucho en muchas formas. Desde lo que, de nuevo, ¿no? La postura, los gestos de las manos, que todos entendamos qué es esto, que todos entendamos qué es esto, que los argentinos entendamos qué es esto, ¿no? Digo que
está bien que esto es hiperrepresentativo, ¿no? Esto es lo mismo que una palabra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto y una palabra? Si es movimiento que modula aire o movimiento. Pero después hay cuestiones mucho más sutiles, ¿no? Y lo hablamos. El otro día no hablamos con vos que estamos por grabar. Yo un tiempo me considero estudiando actuación, solo que muy de cuentagotas, como con todo lo que otro hago. Pero esto fue con Marcelo Sabinone. Fue muy rápido, hablaba así de las emociones y hablaba de las posturas físicas, y también en Eureka con Gaby Parigi lo hemos hablado. Ella me ha enseñado en una formación que hice con ella, lo de que, por ejemplo, esto, ¿no? La soberbia, el mentón suavemente hacia arriba, cuando te hablo de este lugar y te miro así, y yo sí, me hablas así, ya como, e incluso afirmando lo que decís antes de que lo digas, porque ya lo sé todo, levanto el pecho, vanidad, ¿no? Acá ya es impenetrable, no me hables, no tengo ni que decirte no me hables, o mirar por el costado, al revés, escondo el pecho, bajo el mentón, o te tengo miedo, te tengo angustia, algo mal está pasando en este cuerpo. No es ni necesario decirlo para que todo esto esté andando su mensaje. No, me gusta esa analogía de ver el movimiento como un lenguaje, y es una de las cosas que me queda justamente de esta experiencia de 3 días, sobre todo, o sea, dentro del Festival Orlando. Más que nada porque, y me resonó mucho lo que acabas de decir, de que probablemente hay gente que si yo hubiese visto en otro contexto, no me lo hubiese acercado. Y no por discriminar ni nada, pero obviamente por juicios que uno hace, por prejuicios que uno hace. Y probablemente no hubiésemos tenido ni siquiera un tema de conversación. Pero en ese contexto donde todo se une con algo que es la excusa, que es la parada de mano, que luego a nivel práctico no te sirve para nada, pero es la excusa para unir a toda esa gente y que a través de la expresión física nos podamos comunicar y que nos entendamos sin haber intercambiado. O sea, yo no intercambié realmente como muchas palabras con ninguno, pero siento una conexión muy brutal con mucha gente que estuve compartiendo durante esos 3 días, y creo que es lo más bonito. Sí me gustaría volver un poquito al tema ya un poco más práctico. Esto lo he hablado antes contigo, el tema de yo vengo obviamente del mundo como del fitness más puro, del mundo del gimnasio, pero me he dado cuenta de muchas cosas estos 3 días, y una de las cosas que me di cuenta es que tengo una dorsiflexión de mierda en el tobillo y una movilidad de hombros también que apesta. Entonces, claro, te das cuenta que el solo estar en movimiento en estos planos, como pueden ser las máquinas guiadas o los ejercicios de pesa, no es suficiente. O sea, me di cuenta que no es suficiente para potenciar al máximo la capacidad que tenemos como seres humanos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué importancia le ven ustedes, viéndolo desde el otro lado de la barrera, la importancia de justamente promover toda esa otra capacidad de la coordinación, movilidad, propiocepción, justamente en el poder sacarle el máximo provecho al físico? Se me viene cuando empecé a entrenar en parada de manos, que fue solamente por curiosidad y ver qué onda el cuerpo haciendo eso. Y cuando en la práctica de intentar hacer los primeros milésimas de segundo sobre mis manos, pasó una de las cosas más hermosas que pasan en la vida cuando bajás las barreras y conectás con el juego. Algo que las personas que somos muy mentales nos cuesta, ¿no? Porque el juego no tiene un propósito. Y es difícil aceptar que el juego no es algo productivo. Es porque sí, y te plantea un momento presente total. Usaste varias veces de estos días la palabra jugársela. ¿Qué es jugársela? Estar presente. Totalmente. No te la jugás si no estás presente. En el proceso de... Justo la parada de manos es muy simbólica en este sentido, porque a nivel de propiocepción te plantea todas las aristas de lo que es descubrirte tu cuerpo dado vuelta. O sea, tu cerebro dado vuelta también. Entonces, reinterpretar, como volver a nacer, dónde está ubicado el resto de tu cuerpo, que no son tus brazos y tus manos, que con suerte las puedes ver primeras veces, dónde está en el espacio. Y ahí pensás, ¿cómo puede ser que yo, que soy mi cuerpo, tenga que descubrir dónde está en el espacio y no lo pueda reconocer? Empieza un proceso de reidentificación con el cuerpo en el espacio.
Y ahí te das cuenta de lo distanciado que estamos. Damos por hecho que estamos parados y que nuestras partes del cuerpo están donde siempre estuvieron, pero cuando te das vuelta y no te podés ver, ya te filmás, ves un video y decís, yo no sabía que estaba así, pero es mi propio cuerpo. Entonces, ahí te empieza a bajar información de decir, ¿hasta cuánto me conozco? Empezás a trabajar flexibilidad, empezás a trabajar fuerza. Con flexibilidad y fuerza tenés mayor rango de expresión. Entonces, con fuerza o un cuerpo más grande te sentís más seguro. Con más seguridad tomás otras decisiones. Pero porque el cerebro funciona con evidencia. Y si te ves más grande, te ves más seguro, te ves más fuerte, puedes enfrentar... el cuerpo fuerte se ve que puede enfrentar a un animal más grande. Pero para el cerebro es lo mismo un animal que un problema. Entonces, digamos, con un cuerpo fuerte y flexible puedes enfrentar emociones y problemas que consideras más complejos. Ese es un juego dialéctico que es un hack que puedes hacer para el cerebro. Y ahí es donde se engloba todo. Complemento un poco. Sí. Sí, no, simplemente iba a hacer la acotación de que hay muchos expertos, de hecho, que coinciden en que si eres capaz de dominar tu cuerpo a nivel físico, es mucho más fácil luego dominar otras áreas de tu vida. Y tiene sentido por lo que comentabas. Somos cuerpo. Incluso dominar el cuerpo es más sencillo porque no es tan abstracto como dominar las emociones y la mente. Sin embargo, por esto que acabo de decir, están directamente linkeados. Es más fácil verte fuerte para identificarte fuerte que encontrar en algún lugar abstracto de la mente dónde está la fortaleza. Es como si lo llevo a la analogía de aprender un idioma, es como ampliar tu vocabulario. Y seguramente, o sea, en el tema ya de los idiomas o el lenguaje, es como cuando aprendes una segunda lengua latina, ya la tercera se te hace mucho más sencillo. O sea, es como, me imagino ir trabajando en base a etapas y potenciar lo demás. Me encantaría agarrarme de 25 cosas que dijeron, pero voy a tratar de elegir. Primero decir que no siento del otro lado de la barrera del entrenamiento de fuerza porque la práctica de movimiento lo aborda todo y en todo caso me siento en una burbuja más grande que incluye también el entrenamiento de fuerza. Y de nuevo hablábamos volviendo, ¿no?, a esto que dije, cuerpo dentro del contexto. Volverse mejor en el entrenamiento de fuerza es muy útil en el contexto que te requiere un entrenamiento de fuerza, ya sea un gimnasio, mover un tronco pesado. Digo, el que entrena en el gimnasio va a ser mejor en el gimnasio. El que entrena en una cancha de básquet va a ser mejor jugando al básquet. Ahora, uno no vive en un gimnasio 24/7. Y incluso si vives en un gimnasio 24/7, la falta de la exposición a la naturaleza, la falta de sol, la falta de vínculos sociales en diferentes lugares va a empezar a afectarte psicológica y biológicamente. Entonces, no podemos elegir exponernos solo a un contexto porque va a tener un costo alto, evolutivo, adaptativo. Entonces, partiendo de la base de que es necesario exponernos a diferentes contextos, tenemos que también aprender a movernos en diferentes contextos. Digo, la cuestión más conceptual sería esa. Si yo solo me muevo en un gimnasio, voy a ser excelente poniéndome en un gimnasio. Ahora, la vida no es un gimnasio. Entonces, tengo que empezar y agarro esto de ponerme en juego, que me encanta, y esto de ponerme en juego justamente tiene la idea del juego y tiene la idea de jugársela. Jugársela es arriesgarse. El juego tiene la idea de el simulacro, ¿no? En el juego, si pierdo no pasa nada. Si me muero tengo otra vida. Si algo sale mal, en un juego. Y acá no quiero decir lo que voy a decir porque quiero seguir pensando que jugar no tiene ninguna utilidad y quiero no saber la utilidad que tiene jugar porque, como dije el otro día y lo traigo, para mí ser libre es olvidarse un poco de todo lo que sabemos, pero para mí el juego tiene una gran utilidad. Una gran utilidad. Y no lo quiero ver de una lógica productivista y voy a hacer el esfuerzo de preservar mi ser de una lógica productivista, pero el juego tiene la utilidad del simulacro. Cuando me la juego, cuando me pongo en juego, puedo crear contextos que me nutren para después, a la hora de enfrentarme al contexto real de la vida, tener las competencias y las capacidades. Como decir, si yo tengo que levantar un tronco muy pesado, bueno, voy a un gimnasio y me pongo a hacer peso muerto. Claro, es como esa funcionalidad que tiene, digamos, el entrenar la fuerza en un gimnasio, luego llevado a la vida diaria. Que no entrenas para ser más fuerte en el gimnasio, sino entrenas para hacerte más fuerte en la vida. Bueno,
a mi mamá siempre yo, a mis papás, a ambos, les pido que entrenen fuerza constantemente. A mi viejo ya solté, tuve que hacer el duro trabajo de soltar, costó, llevó meses de respirarlo. Mi mamá todavía ahí entrena, hace una flexión de brazo, hace unas sentadillas. Y le digo, vos tenés que levantar cosas para agarrar la bolsa del supermercado, para poder agacharte. Esta frase que dice mucha gente, que se dice entre risas para no decirse llorando. Me queda cada vez más lejos el piso. A mí lo he escuchado de mis tíos, de mis familiares. Yo en ese momento trago agua. Todos nos reímos, yo no me río. Yo me voy al costado porque no quiero ser el aguafiestas, pero acá estamos hablando de angostar la experiencia de vida. Todo lo contrario, ensancharla. Me queda cada vez más lejos el piso. Ja, 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 ja. Uf. 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 Estamos hablando de que están aumentando las posibilidades de mortalidad por cualquier causa. Uno. Y estamos hablando de que tu vida está limitada a un nivel que... Es como que te fueses quedando, o sea, volviendo, es que me llama la atención porque, claro, una vez que conecté el tema del movimiento con el lenguaje, la expresión no verbal, es como si te fueses quedando sin palabras, ¿sabes? Es brutal. Canta. Sí, totalmente, totalmente. Y esto que habla, para volver a tu pregunta de qué rol o qué importancia tiene el resto de las prácticas de movimiento, es un poco lo que hablamos ayer justo acá. Uno como cuerpo tiene necesidades, que esas necesidades responden a ciertas cualidades. Nuestra capacidad de generar fuerza, velocidad y potencia. Sí, que fuerza, velocidad y potencia, esa fuerza es masa por aceleración. Fuerza y potencia son prácticamente lo mismo. Nuestra capacidad de tener más rango de movimiento, ¿sí? Nuestra movilidad, nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de coordinar y desplazar, aplicar fuerza en esos rangos de una manera ordenada, rítmica y colaborativa para lograr un objetivo, ya sea caminar, desplazarnos. Nuestra capacidad comunicativa, que ahí no voy a entrar porque es una... Y nuestra capacidad de inducir a la economía metabólica, ¿sí? A ahorrar energía en un mundo que tiende a la dispersión. Las necesidades que se nos van presentando responden a una falta de equilibrio o una falta de alguna de estas cualidades. Las prácticas físicas alimentan algunas de estas cualidades. El acroyoga, una práctica increíble para fomentar la comunicación. Increíble. El yoga bien practicado, una práctica increíble para fomentar la inducción de estados regenerativos, la economía metabólica. Me gusta la crítica disfrazada. El yoga bien practicado. La práctica de entrenamiento de fuerza, de calistenia en el gimnasio, alimenta la fuerza, potencia, velocidad. No todas las prácticas se alimentan una cosa, ¿no? El yoga alimenta algunos aspectos de la movilidad y la flexibilidad. Perdón, pero el yoga no es lo mejor para todas las flexibilidades. La movilidad de hombros va a estar carente de rotación externa y dorsal siempre. Bueno, no importa. El entrenamiento de fuerza puede mejorar muchísimo la movilidad. El entrenamiento de fuerza puede ser uno de los mejores trabajos de flexibilidad. El entrenamiento de fuerza depende del contexto y depende de cómo se ha dado y te puede colaborar en la comunicación. Depende de tu instancia, ¿no? Porque si vas al gimnasio y lo compartís o vas al parque a hacer calistenia y lo compartís con otra gente, y bueno, hay algo de comunidad. Depende de las prácticas, alimentan de diferentes formas o en diferentes medidas diferentes cualidades. Y esto me encantó, me lo trajo Feritza, una alumna del mentorship que tomó nuestro retiro en Portugal, que me hablaba del yoga como para nutrir la comunicación. Y me puso en jaque. Yo digo, no, el yoga sucede en un mat, yo miro para adelante, no sé quién tengo al lado. Pero después me habló y me dice, bueno, yo lo enseño en países nórdicos donde las personas poco más no se saludan, llegan a la práctica y se hacen así. Y digo, bueno, en ese contexto, si yo te doy a hacer acroyoga, te pongo a bailar, que es una gran práctica para la comunicación, es un montón, te inhibe. Es tanto que te bloquea. Pero el yoga, suficientemente individual, suficientemente colectivo porque hay otras personas al lado, en ese contexto está abriendo una posibilidad de comunicación. Entonces, yo creo que las prácticas físicas, los escenarios, los contextos donde nos podemos poner en juego tienen el rol, si uno tiene la capacidad de ser lo suficientemente sensible y tener el hábito de registrarse para entender lo que necesita, porque creo que el registro tiene que estar plantado en hábitos, no en mi capacidad mágica de saber cómo me siento, sino de un hábito de ejercitar el conocerme. Y un hábito puede ser una práctica de yoga, ¿no? Por ejemplo, donde repito siempre la misma serie. Entonces veo cómo todo se mueve en relación a esa serie. Entonces, ¿cómo me siento hoy respecto a esa serie?
cómo me siento cuando dormí poco, cómo mi cuerpo reacciona cuando estoy triste respecto a ese factor que se queda igual y me permite ver cómo todo gira en torno a algo. Por eso hablo de hábitos. Desarrollamos la capacidad de sentirnos, de registrarnos, ¿sí? Me siento en un punto, me registro a lo largo del tiempo, ¿sí? Me percibo, me censo y el registro es el próximo paso, es dibujar la línea, acumular información, poder realizar una predicción. Y en base a esa necesidad, genera una práctica física que supla las cualidades que necesito. Entonces, en la práctica física, cuando conozco de varios lenguajes de movimiento, lenguajes son disciplinas, ¿sí? Yoga, acto yoga, entrenamiento de fuerza, y tengo la capacidad de sensar y percibir cómo estoy, qué necesito, tengo la capacidad de elegir la práctica que alimente y potencie y acompañe mi experiencia de vida en ese momento específico. Entonces, en la práctica de movimiento, independientemente del gimnasio o tal, tiene una función infinita en la vida, que vuelvo a lo mismo, acompañar y potenciar la experiencia física, con el objetivo de traer longevidad y bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Estar tranquilos, estar bien. Cuantos más lenguajes tenemos, y esto también lo saco de Joseph Frušek, diversidad trae inmunidad. Cuantos más lenguajes tenemos de movimiento, en el momento que se nos caiga uno tenemos otras posibilidades. Y también, y cierro con esto, el ejemplo que doy siempre, en etapas de mucho estrés, que tu única salida de ese estrés sea ir a entrenar fuerza cuando es una práctica estresora, que va a seguir acumulando estrés en tu cuerpo, no va a ser la mejor respuesta. Está bueno tener otro lenguaje que sepas que alimentan la comunicación, la inducción a estados regenerativos. Y por ahí cuando estás muy estresado no vayas al gimnasio, anda a practicar acroyoga. Y después tener respiraciones, ¿no? Cuando sabemos de lenguaje y sabemos de necesidades, la práctica se adapta a ese contexto y nos permite vivir de una mejor manera. No, y te vas quedando, y de hecho es justamente una frase que te iba a comentar, porque cuando la leí, por una parte me da pena, o sea, realmente no sé, o sea, te la voy a leer y quiero saber qué sensaciones le generan a ustedes. Realmente no he investigado si el número está correcto, pero no creo que no sea muy realista lo que vivimos en la sociedad a día de hoy. Y es que a los 30 años el 95% de todos los hombres y mujeres no van a correr nunca más por el resto de sus vidas. Voy a tener algo personal y solo digo esto. A mí una de las dolencias más grandes que tenía en la playa de chico era que mi papá no podía jugar al fútbol conmigo porque se le doblaban los tobillos. Solo digo eso. Son personas que ni siquiera corren en colectivo. Yo creo que o sea, asusta, ¿no? Sobre todo si en realidad se lo decís a una persona o alguien te lo dice, uno no es que toma la decisión de dejar de correr. Cree que es algo que se está ahorrando y pospone, ¿no? Porque si alguien te dice, che, a partir de hoy no vas a correr nunca más, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Sabes cómo va a ser gente corriendo por la calle? Claro, sí. A todos le va a dar miedo. Sin embargo, te podés olvidar y terminó tu vida y no corriste nunca más de los 30 años. Simplemente porque quizás culturalmente lo consideraste innecesario, que te olvidaste cuáles son tus necesidades más profundas. Pasa esto a nivel racional, que hoy nuestro paradigma es muy racional. ¿Para qué tengo que correr? ¿Cuál es la función? Entonces, creo que esto se trata de volver a conectar y ser creativos para descubrir cuál es el propósito por el cual a vos te sirve correr. Porque quizás ya no es para huir, por suerte. Quizás es para respetar las necesidades de tus genes, porque eso te hace sentido. O quizás es para, como dice Martín, ensanchar la vida y prepararte para nuevas aventuras, ¿no? Para descubrir el mundo y poder tener experiencias nuevas, diferentes, generar un poco de adrenalina que no está ya casi presente en todos los días. Claro, es ¿para qué me muevo? Porque por eso yo considero, y en mi vida fue un poco así, digamos, a mí me cuesta moverme si no tengo un para qué. Ahí es donde aparece un trabajo previo de encontrar el propósito. Y por eso le decía, o sea, a mí en parte me da un poco de pena porque, o sea, que claro, estamos hablando de correr, pero es que ya la realidad allí fuera, y si uno se mete en Estados Unidos, en estados del interior, es que te das cuenta que ya ni siquiera caminar. O
sea, cada vez estamos más limitados, estamos cada vez limitando más el movimiento y resonó mucho conmigo, conmigo lo que tú comentabas de mi padre no podía jugar conmigo al fútbol. Porque yo me doy cuenta con mucha gente que se viene a asesorar con nosotros en la comunidad y llegan, sí, por un número, quiero perder 10 kilos, 20 kilos, y cuando empiezas a excavar en cuál es su propósito, te das cuenta que es eso. Me quiero sentar a jugar con mis niños, quiero poder correr y jugar con ellos al fútbol. Y es lo que nos está faltando como sociedad. O sea, nos estamos obsesionando con cosas que no tienen valor y estamos dejando por fuera en las cosas que realmente uno valora, porque a día de hoy ve lo que se recuerda. O sea, tu padre te lo pudo haber dado todo a nivel material y económico, pero te vas a acordar de esos momentos en los cuales él no se pudo agachar a jugar contigo o no pudo salir a correr y a jugar con el balón. Entonces a mí por eso había apuntado la frase, porque quería saber qué emoción traía como un poco a flote. El saber que la gente está dejando de utilizar su cuerpo justamente para expresarse, porque al final estamos hablando del movimiento como un lenguaje. Y yo aluciné cuando yo leí sobre los raramuris, que se llaman la población esta de México. Corren 100 kilómetros por diversión. Yo no podía correr ni uno porque estaba que ya... Y claro, cuando te das cuenta que el movimiento es una necesidad y que el problema es que obviamente nos hemos aislado tanto del movimiento que ahora es una incomodidad a la cual no nos podemos, bueno, en general todo en la vida, la comodidad nos ha llevado justamente a cómo estamos a día de hoy. Y sí quería unirlo con esa parte como preventiva que hablábamos antes, de cómo el movimiento, justamente que lo estamos perdiendo, cómo nos puede ayudar justamente a prevenir todo eso que supuestamente no queremos sufrir, que al final es, yo creo que por lo que la mayoría busca refugio en el gimnasio, porque no quieren sufrir algo más adelante en su vida. Sabes que hay dos cosas acá. Uno que se me viene así muy presente es... Uno tiene que ver con que entiendo la naturaleza humana de la búsqueda de razones y propósitos, pero mi invitación hoy es a confiar, aún con la evidencia disponible, y que la gente se salga a mover sin encontrar el propósito. Porque depende de dónde estés en el proceso, y esto se lo digo a toda la audiencia, que me parece vital, importante. Depende de dónde estés en tu proceso mental, puede que cuando encuentres la razón por la que te tenías que mover sea demasiado tarde. Y creo que muchas de las personas que nos están escuchando ya están en el borde de que sea demasiado tarde. Posiblemente. Si esto te hace sentir identificado, deja de buscar razones. No pretendas encontrar la razón, porque puede que no la encuentres y puede que la encuentres demasiado tarde. Y te deseo que si ya es demasiado tarde no la encuentres, porque por lo menos va a ser un poco más suave la realidad. Porque encontrar la razón demasiado tarde creo que es una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida. Entonces la invitación es buscar el propósito, pero mientras hacelo sin saber por qué lo haces. Confía aún con la evidencia disponible. Eso está para un Reels. Brutal. Pues lo saquemos, lo extraemos. Y es vital, y es vital. Ahora, hablando del movimiento y cómo esto nos ayuda a prevenir. Y un consejo, ¿no? Y el mismo consejo, cuando empecé mi camino en el movimiento fue por un video de Diego Portal en 2014, yo tenía 14 años, tuve suerte de que me llegaron buenas referencias a corta edad. Cerraba el video diciendo, anda a practicar capoeira, anda a practicar gimnasia, anda a practicar esto, anda a practicar lo otro. Creo que la invitación es la misma, ¿no? No. Y acá me parece importante, todas las prácticas son ineficientes. Por eso también en nuestro mentorship, en nuestro proceso de educación de movimiento, no necesitamos que los alumnos trabajen con nosotros para siempre. Pueden hacer un proceso, un segundo proceso si hay un segundo objetivo muy claro, un tercer proceso tiene que estar clarísimo por qué. Si no, pero te refieres que son ineficientes por sí solas. Por sí solas. Ok. Entonces, renovan un segundo proceso con un objetivo claro. El tercer proceso, si la gente quiere probar una tercera vez una instancia de mentoría, tiene que ser un caso muy especial para que lo aceptemos. Pero si no, suficiente a buscar otras prácticas. De nosotros ya te llevaste la perspectiva, lo que queremos brindar. Cómo atravesar, con qué foco atravesar el movimiento para llevarse el mayor contenido. Pero hay que entender que todas las prácticas son ineficientes y que no va a haber un maestro que te lo va a poder enseñar todo. Ya pasó la era de los grandes maestros con los que te vas a vivir y quizás en algún lugar sea vivo, pero hoy en día es...
tornar al anonimato, que lo hablamos ayer, de que Atahualpa Yupanqui quería que sus canciones sean algún día anónimas, porque así serían eternas. El canto del pueblo. El canto del pueblo no muere. Tornamos a dejar de sentir representación por ciertas prácticas, a tener más diversidad, a practicar más. La diversidad trae inmunidad, traigo lo que dice Joseph Rusek de nuevo. Y con esta idea del anonimato, pero con principios y con premisas, sabiendo lo que no quiero. No me identifico, pero sé lo que no. Y en esta idea del movimiento, o sea, volviendo, ¿no? El movimiento, ¿qué es lo que trae el movimiento para, a nivel, si quiere, más fisiológico, a la pregunta, ¿no? De qué habilidades no perder? Conecto con el contexto. Exponerse a contextos, saber qué contextos van a estar en la vida y exponerte a esos contextos para tener un cuerpo que esté listo para resolver esos contextos. Claro, pero es que cada vez nos estamos quedando sin ese contexto. El concepto, claro, ahora me voy a meter de repente en cosas un poquito delicadas, pero el concepto que ahora se está manejando en la famosa ciudad de los 15 minutos, ese concepto co-living que ya se está viviendo también en ciudades latinoamericanas, nos estamos quedando sin contexto. De hecho, en la mesa redonda una de las preguntas fue esa: en ciudades perfectamente geométricas, en países primermundistas donde si hay una baldosa levantada, envías la foto y el municipio se encarga, porque es que si no te puedes caer. O sea, está desapareciendo completamente. Con la llegada del metaverso ya ni siquiera te vas a tener que mover para nada. O sea, estamos más cerca de lo que es la película Matrix de lo que la gente se cree. Entonces allí es donde tú dices, si nos estamos quedando sin contexto, ¿cómo pones justamente? O sea, ya no lo necesitas realmente para tu día a día. O sea, son habilidades que tienes que construir no para sobrevivir en el entorno o en el contexto, porque ya el contexto no existe. Acá es donde siento que con Martín tenemos y compartimos una filosofía de vida y una pasión muy, muy grande, que imagino que lo que algún día nos planteamos como el sentido de la vida y tomamos una acción respecto a eso, una decisión, habrá sido algo así como, ok, lo único que sé es que esto se va a terminar, está bastante seguro, bastante confirmado. ¿Cuál es? O sea, quiero vivir todas las experiencias, o sea, quiero usar este cuerpo, esta vida para tener y vivir que mi vida sea una aventura digna de mención para mi espíritu o para las personas que me rodeen o lo que pueda llegar a dejar. Claro, que incluso eso también se va a acabar. Eso también se va a acabar, pero evidentemente hay algo adentro que te pide que trasciendas, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto de persistir, de sobrevivir. Y en esta trascendencia y en búsqueda de sentido, nosotros siempre decimos que tenemos algo, no sé si en otra vida fuimos piratas o algo así, conquistadores, que nos gusta esta idea de llegar a tierras vírgenes, pero en todos los sentidos, ¿no? De movimientos que nunca habíamos experimentado, lenguajes que nunca experimentamos o emociones que sabemos que están disponibles, sabemos que están, algo nos dice que están, pero que todavía no las sentimos. Entonces buscamos qué cosa nos genera esas emociones. Después uno descubre que en realidad la respuesta siempre está adentro y es con qué me la quiero permitir generar esa emoción. No es desde dónde viene, sino con qué yo quiero que se habilite. Y ahí es donde el movimiento está relacionado con, ok, una ciudad cuadripulada, con las baldosas, es imposible que me tropiece, pero yo quiero que esté esa posibilidad de tropezar para generar desafíos, porque en el desafío es cuando aprendo más de mí. Entonces, un mundo sin desafíos termina siendo un mundo cobarde, donde nos estancamos como civilización, y ahí es donde el contexto es más fuerte que la voluntad. Nosotros tenemos que crear el contexto adecuado. Poner los desafíos que estén a imagen y semejanza de nuestras metas, de nuestro propósito, si es que lo tenemos, o de la búsqueda de propósito, si es que no sabemos cuál es. Claro, pero ahí tienes que buscar la incomodidad consciente. O sea, es lo que estamos haciendo ahora. Y creo que lo que hacemos los tres día a día, y por eso nos encontramos en este lugar. Los 365 días del año. Sí. Y que siempre allí también va, claro, depende mucho de la ambición de cada uno,
pero que estamos constantemente buscando, ok, ya el festival lo hago todos los años, ahora qué puedo hacer, qué es lo siguiente, ¿sabes? ¿Qué más soy capaz de hacer? ¿Qué otro disfraz me puedo poner? ¿Qué flexibilidad necesito para ahora hacer otro retiro o otra mentoría? ¿O hacer algo con una persona que nos estamos conociendo ahora? ¿O otro rubro? Y dos cosas. Una, en primera instancia, en la búsqueda de la expansión, y para todas las personas que están en la búsqueda similar a la nuestra, donde estamos cada vez buscando ser más, llegar a más, lograr más, ya hice el festival, bueno, ¿qué próximo hago? Que me encanta esa ambición que compartimos, pero no olvidarnos que la copa del árbol llega tan profundo como sus raíces, ¿no? Que las raíces para el costado o para abajo tienen que ir, pero que tienen que ir y tienen que ir. Cuanto más plantadas estén esas raíces, digo, más alto va a poder ser. ¿Y cuáles son esas raíces? La capacidad de economía metabólica, los estados regenerativos. Tener momentos de vacío, momentos de quietud, momentos de respirar más chiquito, momentos de comer menos, ayunar, respirar poco, estar tranquilo. Y lo decías el otro día, aprender a aburrirse. Aprender a aburrirse. O sea, me parece esencial y hemos perdido la capacidad de buscar tiempo para aburrirnos. Totalmente. Y no para todas las personas que quieren empezar una práctica de movimiento o que quieren empezar a moverse más. Hablamos del contexto. El contexto es más fuerte que la voluntad. Cada vez que haces eso, digo, qué bueno que te tengo al lado. La invitación es a salir a vincularse y a ocupar los espacios públicos. Para mí eso es vital. Y lo hablaste vos, estamos perdiendo contextos. Bueno, hay que salir a las plazas. Hay que salir a vincularse. Hay que salir a bailar. Hay que salir a encontrar la práctica que hoy te represente. Con la que puedas adherir. Va a ser que con el tiempo lo que te va a gustar es moverte. La gente con el tiempo se da cuenta que le gustaba moverse y al final pensaba que era salsa, pero al final también era forró y también esta danza y también esta otra. Forró es una danza brasilera, claro. La invitación es a salir a vincularte y a habitar los espacios públicos y compartidos. Ahí está todo. Ahí vas a encontrar quien te inspire para practicar esto, para practicar lo otro, pero ahí está. Es eso. Tan simple como eso. Se puede poner así de simplista. Vincularse con personas y salir a habitar los espacios públicos. Yo creo que experimentar. O sea, yo creo que a la mayor parte de las personas lo que le limita es que, o sea, bueno, experimentar y buscar esa incomodidad, porque a la mayoría lo que le limita es sentirse incómodo. A nadie le gusta sentirse incómodo, sentirse novato en una práctica, pero nadie nació aprendido de nada, ¿sabes? Todos pasamos, yo la pasé fatal en tu clase, tengo que ser claro. Estaba Gonza que me ayudaba, pero yo la pasé fatal. O sea, y al final se lo dije, o sea, me siento súper incómodo en este tipo de situaciones. Yo no quería entrar a esa clase. A mí me convenció este señor que está aquí. Si no, yo no entro. Entonces, claro, te das cuenta que requiere también valor enfrentarte sin incomodidades. Pero que luego justamente cuando empiezas a aprender todos esos lenguajes para los cuales el cuerpo está hecho y empiezas a agarrarle cierto gusto a esa incomodidad, ahí es donde ocurre realmente la magia de la vida. Sí, el movimiento por definición parecía ser incomodidad porque es estar en el otro lugar, ¿no? Estoy acá, paso a estar allá, pero acá estoy cómodo porque sé que estoy. Allá no sé en qué situación voy a estar. Sin embargo, la incomodidad para mí terminó siendo de los regalos más hermosos de la vida. Y a medida que descubrís que de cada incomodidad nace una nueva perspectiva y una capacidad de autoobservación y conocerte como un ser más expandido, sos esto, pero también sos esto, pero también sos todo lo que vayas moviendo en tu vida. Te vas amigando con la incomodidad y las empezás a usar como una herramienta. La incomodidad y la vergüenza. Detrás de eso estás más vos que antes. Y de hecho, Caro ahorita que me hizo la entrevista de un ratito de 15 minutos, ella me preguntaba que si alguna vez sentía miedo y yo le dije siempre. Si el miedo nunca se va. Y vivo con una frase que no sé si será de alguien seguramente, pero me la decía mucho una amiga, muy buena amiga psicóloga. Me decía, si tienes miedo, hazlo con miedo, punto. O sea, el miedo nunca se va. O sea, y ayer me sentía como un niño, te lo juro, aterrorizado enfrente de todas esas personas que sacaban una media luna y yo nunca he podido sacar una media luna. Pero te das cuenta que justamente el exponerse a esa incomodidad en distintas áreas de la vida es lo que te permite crecer. Claro, no es el miedo ni la incomodidad, sino tu relación con el miedo. Exacto.
sea, el miedo es una señal, es un mecanismo como cualquier otra, como la ansiedad, la depresión, etcétera, un mecanismo que hemos desarrollado y que muchas veces dejamos que nos limite. Y antes hablábamos un poco de la transferencia que tiene una práctica sobre otra. ¿Qué transferencia tiene el practicar todo lo que son estas distintas disciplinas en el mundo del movimiento al mundo del entrenamiento de fuerza, que es probablemente la mayor parte del público que va a escuchar esto? Bueno, ahí, de nuevo, me parece que es muy... Volvería a tomar esto, ¿no? Como qué cualidades está alimentando la práctica, aquellas cualidades que se alimenten por diferentes prácticas son las que se están transfiriendo. La parada de manos, por ejemplo, va a estar trabajando tu fuerza de empuje. Entonces, una persona que es paradista de manos probablemente pueda hacer una flexión en vertical y probablemente va a ser muy buena haciendo un press militar, ¿no? Las cualidades son las que son transferibles. Una persona que es muy buena coordinando, porque sabe copiar muy bien, no sé, hace clases de coreografía. Ve un cuerpo y entiende, traduce lo que ve a lo que siente y de repente en una clase de danza resuelve instantáneamente. A la hora de copiar en la vida algo, va a ser muy bueno copiando. Hay que ver qué cualidades está alimentando la práctica. Esas cualidades son transferibles, ¿no? Son los contenidos que yacen detrás de la forma. Yo practico de esta forma abordo estos contenidos. Bueno, esos contenidos, las formas son específicas, los contenidos son extrapolables. Una persona muy fuerte va a ser una persona que va a poder tener mucha más capacidad de movimiento. Cuanto más fuerte es la persona, después va a tener que ganar flexibilidad, va a tener que ganar esto y lo otro, pero la fuerza es una cualidad principal. Para mí es comunicación. No las jerarquizaría. Pero si tuviese que si tuviese un jeque árabe, si tuviese que jerarquizar, agarraría y diría 1, comunicación, 2, fuerza. Es importante. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué práctica están inventando qué patrón de fuerza? Probablemente los corredores van a tener una gran sentadilla. Y los que tienen una gran sentadilla van a tener facilidad para aplicar potencia en correr. Los paradistas de manos van a tener un gran press militar. Los escaladores van a poder colgarse kilos en las dominadas, ¿no? Y también quien se cuelga kilos en las dominadas va a tener facilidad para escalar. Pensándolo en la relación estrecha entre entrenamiento de fuerza tradicional y las prácticas físicas. Yo, por ejemplo, tenía la creencia errada, obviamente, de que yo pensaba que el futbolista entrenaba en el campo. Y luego empecé a entender que no, que también entrenan en la sala de musculación. O sea, y allí te das cuenta de que todo es transferible. Y probablemente si incorporasen algún otro tipo de práctica que les permita desarrollar la propiocepción, el baile, la danza, etcétera, mejorarían incluso sus capacidades. Bueno, los brasileros de repente algo tendrá que ver también. O sea, que sean tan buenos haciendo cosas dentro del campo, tendrá que ver también con el entorno, el contexto en el que se crían, con la cultura de la música que tienen en su país. Creo yo, no lo sé, pero me parece que sería transferible si tú desde muy pequeño estás jugando al fútbol y también estás bailando capoeira o lo que fuese. ¿Por qué yo pongo fuerza, velocidad y potencia en el mismo lugar? Porque fuerza es masa por la aceleración. Si vas, por ejemplo, a una sentadilla búlgara, que es un patrón una sentadilla búlgara con carga contralateral, que es un patrón similar al de la marcha. Obvio que bueno, no tiene rotación y demás, pero bueno. Digo, si yo puedo cargar muchos kilos, es decir, puedo cargar más masa a una aceleración más baja, cuando masa por la aceleración igual te da a fuerza. Yo desarrollo esa expresión de fuerza máxima a la hora de bajar el kilaje, va a aumentar la aceleración y se va a acercar a esa capacidad de fuerza máxima. Entonces, levantar más kilos genera más capacidad de aplicación de potencia. Después hay que desarrollar la habilidad específica de la aplicación de potencia, que se trabaja con cargas medias por velocidades medias, porque cargas medias por velocidades medias da la máxima expresión de fuerza. Es una multiplicación muy simple, una ecuación, cuánto estoy acelerando, por cuánto kilaje estoy moviendo, claro, la expresión de fuerza que estoy realizando. Cuanto más pueda cargar, hasta cierto punto, muchos estudios demostraron que hasta cierto punto tiene una gran transferibilidad, por ejemplo, a la marcha, al sprint, y viceversa. Entonces, desarrollar capacidad de mover cargas altas, aceleraciones bajas, cargas medias, aceleraciones medias, mejora muchísimo tu capacidad de mover cargas bajas, aceleraciones altas. Obvio que después tienes que trabajar la habilidad específica de sprintear. Pero si empezamos 2 desde 0, que nunca sprinteamos, uno levanta 150% del peso corporal en sentadilla, el otro levanta su 70%,
Y hay una gran ventaja, aunque ninguno de los dos hayan sprinteado. Algo que agregar. Esta es el área de Martín. Cuando hablaba de porcentaje y fuerza. Mira, ya como para ir cerrando también la entrevista, sí me gustaría saber, porque claro, aquí hemos hablado de muchas prácticas deportivas, de que se complementan, de que muchas habilidades son transferibles, pero si hay algo que no le sobra a la gente es tiempo. Entonces, claro, aquí genera la duda siempre de dónde pongo el foco y cómo trabajo todas esas áreas de las cuales hemos hablado, ¿no? Coordinación, flexibilidad, movilidad, fuerza, potencia, etc. O sea, ¿cuál sería la aproximación que tú ves posible, entendiendo de que el contexto pues, obviamente ya no es el mismo para el cual necesitaríamos explotar todas esas capacidades, pero por lo menos para explotar la máxima capacidad que tenemos a nosotros a nivel físico? ¿Cómo sería la combinación de esas habilidades? ¿En qué te enfocarías para potenciar cada una de ellas? Depende de la experiencia y la madurez del practicante. Si el practicante tiene la capacidad de sentir sus necesidades, elegir prácticas que suplan esas necesidades, pero para el resto de las personas que simplemente tienen poco tiempo y quieren empezar a moverse, uno de las invitaciones es que la práctica de movimiento no empiece en un horario y termina. Estás practicando movimiento hasta cuando dormís. Entonces, prestar atención cómo respirás cuando estás en la calle. Respirar solo por la nariz, respirar chiquitito. Ya estás haciendo una práctica de movimiento incluso en la vía pública. Estás en el colectivo, fíjate si puedes soltar la baranda y equilibrar un poco con los pies. Trabajás en una cocina, fíjate si estás todo el tiempo hiperextendiendo las rodillas y hiperflexionando tu cuello. Busca otras posiciones. Trabajás en tu casa con la computadora, poné la computadora en una mesa ratona, sentate en el piso. Subís escaleras todos los días, subí a 2 escalones. Y la semana que viene subí a 3. Y tratá de hacer las tocadas más largas que puedas. Así podemos seguir infinitas. Vas al parque a tomar mate. Bueno, fíjate si puedes hacerte unas sentadillas, pegarte unos saltos, jugar al fútbol, exponerte a más y más y más movimiento entre los contextos y escenarios que ya vivís. Y después en esa hora que tenés libre por ahí 2 veces por semana, ahí sí te diría priorizar el entrenamiento de fuerza, que es el que más te va a ayudar en relación a estadística y mortalidad. Pero jugá, volvete un niño en el día a día. Y se lo decía Ignacio el otro día, porque creo que hemos perdido justamente la capacidad de, por una parte, de asombro del mundo que nos rodea, y se hallamos todo por hecho, por sentado, estamos aquí, hay una pared, no entendemos ni siquiera cómo funciona todo esto, si está grabando, si no está grabando, si está transmitiendo, no está transmitiendo. No entendemos cómo funciona, pero ya damos todo por sentado. Entonces hemos perdido la capacidad de asombro por una parte y también la capacidad de jugar, y me encanta que la gente lo intente ver de ese modo, de ver ese escenario donde ya viven y donde ya se mueven, justamente como eso, como su gimnasio, que no esperen a esa hora puntual. Me tengo que inscribir a una clase de salsa para poder, no, ver el mundo como ese contexto para jugar. Creo que esa capacidad de asombro se cultiva, es un cultivo interno, es permitirse ser sorprendido. Pero cuando uno comienza a permitirse que la vida lo sorprenda, empieza a poner el foco en esas sorpresas. Las empezás a poder recibir y estás preparado para esas oportunidades. Él sale a la calle y no ve la misma calle que ve otra persona. Entonces, o alguien que le gusta moverse, la aventura del juego, ve un árbol y no ve el mismo árbol que otra persona que ve un paisaje. Vos ves un lugar donde te querés trepar y no hay un motivo. O sí, seguramente tu cuerpo te dice, tu genética te dice, trepate a ese árbol. Ya sabes, no te voy a decir para qué, pero trepate. Y uno lo reprime porque bueno, en sociedad, Sí, eso va a armar. eso lo hacen los chicos. Sin embargo, eso que hacen los chicos es como nuestra primera expresión en el mundo. O sea, hay bastante inteligencia ahí. Entonces, la capacidad de sorprenderse y asombrarse, uno la puede ir construyendo. Y no se puede hacer cargo de eso. Y es volver un poco a esa infancia que es muy inteligente. Entonces, reactivar y reconectar con la capacidad de juego va a permitir que la vida te dé más sorpresas, y a todos nos gustan sorpresas. No, y juntando con lo que decías, el tema de, o sea, a mí me da la impresión, y esto ya algo obviamente que vengo como dándome cuenta según el entorno en el que me muevo,
que seguimos siendo niños, pero un cuerpo obviamente que, por decirlo de algún modo, tiene un mayor desgaste, ¿no? Un desgaste físico. Pero me da la impresión de que el niño lo llevamos todo, pero lo hemos ido callando a lo largo del tiempo. Y es lo que más duele, ¿no? Lo más triste. Y me di cuenta durante los 3 días del festival que estando en ese contexto allá habrá gente pues, de 40, de 50. De hecho, había una persona, un señor mucho más mayor. Y te das cuenta que allí todos estábamos jugando a ser niños y que nunca deberíamos haber perdido esa capacidad de divertirnos. Creamos el contexto a propósito para que el código sea el juego. Y incluso te sientas incómodo si no estás jugando. Exacto. Si no estás formando parte del juego. Entonces, eso es lo que más nos entusiasma, como las cosas que nos movilizaron, ahora tenemos ganas de crear ese contexto para que llegue a más personas, pero sobre todo para nosotros. Porque no queremos depender de que exista ese evento ideal para ir. Vamos y lo armamos a nuestra imagen y semejanza según nuestras experiencias y creamos un parque de diversiones con la excusa de que vas a aprender con maestros increíbles, que es lo que sucede, inevitablemente, pero en el momento te enterás, estás jugando. Cuando salís, empiezas a cantar una información que demora meses, vas a atravesar, como dijiste, un bajón de dopamina increíble, pero se te va a replantear la vida después de un espacio así. Porque realmente tanta conexión con tanto amor, tanta energía, 3 días seguidos, te hace ver todas esas verdades que estabas tapando. Por suerte, te incomoda, pero como un doctor cuando a un nene le pone una inyección que lo distrae. Sí. Bueno, creo que es eso lo hermoso de este tipo de eventos. Chicos, porque perdí la noción del tiempo y no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero para cerrar, ¿qué ha significado para ustedes? Y ojo, y bueno, te lo comento porque creo que ya lo habíamos hablado. A mí me pasa exactamente igual con el podcast. Yo lo hago por mí. Y si hay alguien obviamente que se puede ver beneficiado por todo, me parece espectacular. Y que ustedes organicen todo eso justamente porque es lo que ustedes querrían también tener para experimentar y vivir, me parece brutal. Y ahí, de hecho, bueno, pensé en decir me parece hermoso. Es una palabra que me quedo de Martín porque me asombra la cantidad de veces, primero, que la usa, y segundo, en los contextos en los que lo utiliza para potenciar a la otra persona. Me parece alucinante y verdad que es algo que me llevó a todo esto. ¿Qué ha significado para ustedes, experiencia pasada y esta experiencia puntualmente, de lo que significa el Festival de Para de Manos? En lo personal, bueno, no se ha dado en Latinoamérica, entonces hay algo en mí que asocia a este festival y pienso en personas latinas compartiendo, bailando, y esto me encanta, ¿no? Que hasta hay música, termina el festival. Y con Agus decíamos, ¿no? Qué rico es el entre una clase y otra, el espacio libre, el compartir entre las personas, ¿no? El amor que circula en un evento así. Para mí eso es una de las cuestiones más importantes. Para mí la magia está en el vínculo, en cómo las personas se vinculan. Y el amor que circula. Sí. Y perdón, independientemente de la información y de la técnica, que me parece increíble y soy un obsesivo de la pedagogía y el abordaje técnico, pero en los festivales son otra cosa. Es una fiesta. Sí, en mi caso es un reto que me incomoda un montón y que por algún motivo le elijo vivir. En esta última edición me trajo un crecimiento personal enorme, me está trayendo y pensé un montón de veces, ¿por qué me meto en esta? Pero evidentemente hay algo más inteligente en mí que sabe por qué y que da resultados. Hay muchos momentos de incomodidad en crear un festival y tener tanta gente involucrada desde un montón de puntos de vista. Yo creo que es un desafío personal para aprender a relacionarme con las personas y recibir amor. O sea, nunca en mi vida recibo tantos abrazos en tan poco tiempo. Entonces, desde ese lugar es algo muy personal. Y a lo mejor
como me pasa a mí, que te veo haciendo podcast y me inspira darme cuenta de que lo haces porque vos lo disfrutás. Supongo que indirectamente la gente que está ahí les inspira a darse cuenta que yo lo hago porque quiero y porque puedo. Y encima que lo disfruto yo porque quiero y porque puedo, genera cosas hermosas en nosotros. Distinto a esta idea de que sería egoísta, ¿no? No, fíjate que vos haces podcast porque vos lo disfrutás, porque querés tener la mejor excusa para hablar con las personas que te interesan y a la gente le llega por 1000, porque le llega en comunicado la información y le llega tu disfrute mientras lo haces. Eso es el motivo por el cual te eligen. Entonces creo que reconocer que las cosas las hacemos porque queremos nos hace elegir cada vez mejor lo que queremos y nos hace tomar el rol de ser ejemplo. Y nos hace ver ambas aristas de lo que llamamos como una mentoría o ser mentores o maestros. Es si yo puedo darme y elegir eso que quiero y veo que los demás aprenden por mi ejemplo, entonces puedo yo elegir maestros ideales para mí y viceversa. Supongo que es una búsqueda constante de aprendizaje. ¿Hay Festival de Parada de Manos 2024? Absolutamente. Y pruebas de más de uno en los países. Sí. Yo me atrevo a decir ahora que España, Yo me atrevo a decir ahora que Chile. Brasil, Por lo menos Sí. el formato retiro, el formato festival o el formato retiro. Pero uno de esos dos formatos, Festival de Parada de Manos va a estar presente. así es. Chicos, lo que quieran agregar, sean ustedes quienes se despidan. A mí no me gusta introducirlos, tampoco hacer la despedida. Recuérdenle a las personas que lo estén escuchando, lo estén viendo, donde mantenerse primero en contacto, obviamente, con todo lo que es el festival, con todo lo que va a seguir ocurriendo. Y sobre todo para las personas que les interese entrar en el mundo del movimiento, cómo ponerse en contacto con ustedes. Y de seguirles para ver sus prácticas. @Festival de Parada de Manos. Muy difícil, no es el Instagram. Festival de Parada de Manos, pueden encontrar toda la info del festival. Y con Agus brindamos un espacio de mentorías para las personas que están en búsqueda de expandir su práctica de movimiento, de entender qué es una práctica de movimiento, de alimentar estas cualidades de las que vengo hablando. Y ahí pueden simplemente buscarnos con mi Instagram, mada.move, mada.move. Bueno, ahí van a también poder tener toda la información de esa mentoría. Y la invitación, más allá de una mentoría, lo que sea es, de nuevo, salir a vincularse, a habitar los espacios públicos y generar contextos de movimiento. @Austrowell. Solo traer esto que nos venimos riendo mucho con Martín estos días. Hace unos meses escuchábamos tus podcasts todos los días y no, apenas se conocían ustedes. Te invitamos al festival porque sos una inspiración. Nunca nos esperamos que vamos a terminar de este lado. Yo no lo puedo creer, pero sí entiendo la lógica de cómo se manifiestan estas cosas y tiene que ver con jugársela. Y Jugársela. sí, y creer en todo. Nosotros, nuestra dinámica, nuestro mastermind es eso, es elevar las expectativas y sostenerlas y validar la del otro y elevarla. Es esto, es confiar más en el otro que en uno mismo para que esa persona con mayor confianza te la dé a vos y se retroalimente y eso genera resultados tangibles en la vida. Entonces es una invitación a buscarte un contexto o una persona con la cual puedas retroalimentarte y elevar la convicción, porque eso genera cosas increíbles. Y la aventura, la vida se vuelve una aventura. Vale la pena. Ahí te das cuenta y de hecho creo que es como el aprendizaje que me llevo de todo este año, no únicamente nada más este evento. Todo lo que te puede potenciar el entorno, el contexto. Y yo lo sigo repitiendo cada vez que me junto con gente como ustedes. Si no te estás rodeando de gente que admiras, o sea, si tu círculo no te potencia, no tienes un círculo, tienes una puta jaula. O sea, literal. Y la mayor parte de la gente vive encerrada en esa jaula y es bastante triste. Así que nada, chicos, el agradecimiento lo tengo yo hacia ustedes por la invitación al festival, por todos los ratos compartidos, me ha sido como un máster, un posgrado, y el poder rodearme de gente tan joven y con mentes tan brillantes, de verdad que es un honor para mí. Gracias. Muchas gracias a ambos.